buenas tardes a todos. Esperemos que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un video más del profesor Roberto Matus, el profe Matus. El día de hoy pues tenemos a una participante, a una invitada muy especial, la doctora Heidi Kitian. Es astroquímica, prácticamente nos va a estar pues deleitando con sus grandes conocimientos. Un personaje más de este pequeño canal en el cual queremos divulgar y dar a conocer un poco de temas científicos. Y qué mejor que de los expertos, ¿no? Bueno, pues le damos la bienvenida a la señorita, a la doctora Heidi Kitian. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, hola, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, pues es un gusto compartir ese espacio contigo y pues con todos los que vayan a participar de este video ahora o más adelante, no lo sé, cuando sea transmitido. Y pues genial, hablar de ciencia siempre es una delicia, entonces muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, en primera instancia, por ahí teníamos, bueno, a todos les doy las gracias, ¿no? Antes de, porque pues el tiempo que usted me brinda en estar en este espacio, como ya se lo dije hace un momento, pues para nosotros es muy importante, ¿no? Y más para este pequeño canal que, pues las ideas de personas como usted son las que nos ayudan a que nos salgamos de un tabú a veces que tenemos, ¿no? Bueno, pues primero que nada nos gustaría ver si nos puede compartir un poquito acerca de usted. ¿Quién es Heidi Kitian? ¿Nos podría comentar un poco acerca de usted y su formación académica? Claro, bueno, entonces, primero te cuento, como tú eres de un canal y trabajas y estás en México, en Oaxaca, pues ahí entonces empecemos pues, por de dónde soy. Yo soy colombiana, yo nací en una ciudad pequeñita en medio de las montañas, bueno, pequeñita para Latinoamérica, pero para Europa es gigantesca, que se llama Bucaramanga. Yo me formé en química, entonces yo estudié química en la Universidad Industrial de Santander, que es la universidad del lugar donde nací, en Bucaramanga. Y de ahí me mudé bueno, durante ese pregrado en química yo tuve la oportunidad de hacer un verano, una pasantía de investigación en el INAOE, en México. Entonces tuve el placer de poder pisar esas tierras mexicanas por un cortito tiempo, pero fue una delicia. Y conocí pues entonces que era un poquito del mundo de la investigación en astronomía. De ahí, pues entonces me formé y decidí que me gustaba muchísimo la astronomía y me fui para Brasil, para el Observatorio de Valongo, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ahí hice la maestría y continué con el doctorado, los dos en astroquímica. Cuando hice el doctorado, entonces también hice un sándwich o una parte de mi doctorado en Francia, en la Universidad de Grenoble, Alpes. Eso queda bueno, sí, en Grenoble, como el nombre de la institución lo dice, pues ahí entonces trabajé con astroquímica observacional, fue una experiencia bien interesante. Tuve una pequeña pasantía de investigación también en España, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid. Ahí entonces, pues bueno, eso me dio muchísimo material para hacer mi tesis de doctorado, la defendí. Y pues tuve mi primera experiencia de investigación postdoctoral, por decirlo así, o sea, aunque fue en pandemia, pues entonces tenía sus limitaciones, sin embargo, eso no limita la ciencia. Entonces me mudé para la ciudad de Würzburg, en Alemania. Ahí trabajé, pues por el tiempo de pandemia, fueron 2 años que estuve ahí, a la Universidad de Julius Maximilian University en Würzburg. Ahí pues trabajé también con astroquímica experimental, aunque el grupo era de químicos, pues tuve la oportunidad de conocer otros laboratorios y pues saber otras técnicas. Y ahora me encuentro como científica o investigadora en la Universidad de Kent, en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces, pues ya ha sido un recorrido un poquito largo, ya me he mudado varias veces de país, muchas culturas, mucha gente, pero todo en torno a la ciencia. Entonces, la ciencia me ha dado muchas oportunidades, me ha dado muchas cosas bonitas, y tanto así que pues estamos hoy aquí hablando sobre qué es lo que nos trajo en esta trayectoria. Entonces, en resumen, es eso. Ok, no, pues muchísimas gracias. O sea, es prácticamente lo que estábamos comentando, ¿no?
Aquí, una de las cosas interesantes, o sea, aquí atrás tengo el planeta Namekusein de Dragon Ball. Lo interesante es que en el grupo que trabajo en este momento, parte del laboratorio hace investigaciones en habitabilidad en otros planetas. Entonces, por eso utilicé estos, porque son los prototipos de módulos lunares o cosas así que se pueden estar investigando como parte de trabajo en astroquímica. Se investigan materiales que puedan ser utilizados para construcción en atmósferas que sean diferentes a nuestro planeta. Entonces, por eso el fondo de pantalla. Okay. ¿Qué nos podías platicar así a rasgos muy sencillos? ¿Qué es la astroquímica? O sea, ¿qué podemos entender o qué podemos aprender nosotros de la astroquímica? Vale, eso es una muy buena pregunta. Pues resulta que la química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Y la astronomía es la ciencia que estudia los astros y pues composición y todas esas cosas, pero fuera de la Tierra. Como su nombre lo dice, esa mezcla o esa junción en astroquímica significa el estudio de la materia y sus transformaciones, pero en ambientes fuera de la Tierra. Entonces, todos los objetos, todo lo que existe fuera de la atmósfera terrestre y que tenga que ver con elementos o con moléculas o con cualquier cosa que tenga interacción con la materia o el espectro electromagnético, tendría algo que ver con astroquímica. Entonces es una carrera bastante diversa que tiene muchos objetos y muchas aplicaciones, pues, como te acabo de hablar sobre los módulos de habitabilidad, pero también estudiamos entonces composición de pequeños cuerpos en el sistema solar, por ejemplo. Podemos trabajar sobre química en estrellas, podemos trabajar sobre moléculas, o sea, todo lo que tenga que ver con el estudio de la materia en ambientes espaciales. Ok, excelente. Bueno, a nosotros nos da un poquito, pues, como de euforia el conocer, que es muy interesante la parte que mencionas, ¿no? De cómo la química define todo lo que se encuentra, pues, en este planeta y todo lo que se va a encontrar en otro planeta. Me platicaba usted que lo que estaba mencionando ahorita de su fondo, ¿no? De las composiciones químicas que pueden encontrar. ¿Nos podría comentar usted cómo es el trabajo de un astroquímico como tal en general? Claro, bueno, resulta que la astroquímica se puede trabajar de muchas formas, pero en resumen son tres principales. La parte teórica, que es la que se utilizan solamente computadores para hacer modelos, para predecir, por ejemplo, composiciones, como cierta especie molecular reacciona a un ambiente, si se forma o si sí, pero todo en un computador. La otra parte se hace a nivel de observación. Se utilizan los telescopios, principalmente radiotelescopios o telescopios en bajas frecuencias, como por ejemplo infrarrojo, ya sean, bueno, en infrarrojo son telescopios espaciales, pero en radio pues se utilizan telescopios terrestres o radiotelescopios. Podemos utilizar, por ejemplo, los radiotelescopios de Chile o radiotelescopios que hay pues alrededor del mundo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el IRAM Tetrametros, que es un radiotelescopio que queda en Sierra Nevada de España. Y también existe la parte experimental, que es justamente la que es mi fuerte de trabajo, por decirlo así, en donde más experiencia o mayor tiempo de dedicación tengo. ¿Qué hacemos con la astroquímica experimental? Pues resulta que utilizamos máquinas de laboratorio, pero laboratorios especializados. En mi caso yo utilizo radiación síncrotron, que es, no sé si has escuchado sobre aceleradores de partículas. Realmente cuando se habla de eso, las personas piensan en el CERN, que es en donde se hicieron los análisis para descubrir el bosón de Higgs, por ejemplo. Pues utilizamos algo parecido, solo que en una escala menor, pero sigue siendo un laboratorio gigantesco. Entonces ahí aceleramos también electrones a casi la velocidad de la luz y los utilizamos para generar impacto sobre moléculas y estudiar su comportamiento en ambientes disociativos o en ambientes espaciales. La cosa buena de esos laboratorios es que tú puedes seleccionar muchas energías, entonces puedes tener energías de cualquier rango. Yo principalmente trabajo en rayos X, sin embargo, pues también trabajo en ultravioleta, o ahora voy a empezar a trabajar esas partes de ultravioleta, pero utilizamos también entonces otros mecanismos de información como cámaras infrarrojas, diferentes equipos de análisis y
sí, analizadores y discriminadores y cosas así que nos ayudan a interpretar las señales que tenemos del laboratorio. Y además de los grandes laboratorios, entonces también podemos trabajar con laboratorios especializados o laboratorios dedicados a cierto tipo de investigación. En este momento en la Universidad de Kent, que es donde estoy trabajando, se está instalando un nuevo laboratorio que va a ser dedicado solamente al estudio de astroquímica a nivel un poco más detallado. Entonces, hay máquinas bastante sofisticadas que no tienen esos grandes laboratorios, pero aún así son bastante sensibles y nos permiten adquirir información simulando ambientes espaciales. Y esas simulaciones nos permite, por ejemplo, crear hielos espaciales, entonces son estructuras en donde simulamos ambientes muy, muy fríos, o sea, por debajo de los 200, menos 200 grados centígrados, o sea, regiones muy, muy frías, o incluso más, y nos ayuda entonces a entender cómo es que funciona la química en esos ambientes. Entonces utilizamos laboratorios, la parte de observación, pues para comprobar que lo que estamos haciendo es cierto y pues tener puntos de referencia, y la parte teórica que nos ayuda a modelar cuáles son esas informaciones y extraer mejor esos datos y proponer tal vez regiones de observación, mejores rutas de caminos para formación, un sinfín de cosas. Entonces realmente es una carrera bastante diversificada, aplica para muchos objetos y utiliza multiherramienta. Del mismo modo, entonces, para ser astroquímico, yo tuve la suerte de ser química, sin embargo, pues hay personas que son de otras áreas, o sea, siempre y cuando te guste el estudio de la materia, pues puedes incursionar en ella y pues trabajar. Entonces, súper bienvenidos todos los que estén en este momento interesados en ser colegas aquí de trabajo. Ok, fíjate que es muy, muy interesante. Y fíjate que ahorita que te observo platicar, creo que les pasa, bueno, nos pasa a todos los que nos gusta temas de ciencias, la emoción que transmitimos, ¿no? Cuando hablamos de nuestro trabajo, cuando hablamos de ciencia, o sea, se te nota las ganas que tienes pues de estudiar, de aprender, y precisamente eso es lo que nos gusta aquí, ¿no? De tratar de transmitir eso. Por ahí habíamos platicado acerca de una definición, no sé si tienes conocimiento, podrías explicarnos rápidamente acerca de las moléculas espaciales. ¿Qué nos podrías platicar acerca de las moléculas espaciales? Bueno, pues resulta que como química, o si alguna vez has escuchado o en el cole o en la universidad o en el día a día, incluso cuando vamos y miramos la composición de la salsa de tomate que vamos a comprar, pues vemos que está llena de moléculas o cosas ahí que tienen nombres raros. Pues todo eso está compuesto por elementos químicos que se juntan de alguna manera para formar las moléculas. En la Tierra tenemos moléculas simples, pero también tenemos moléculas muy, muy grandes que, pues, por ejemplo, son las que conforman el cuerpo humano y el ADN y todas esas cosas que son súper sofisticadas a nivel biológico. Pero si lo miramos de una forma un poco más elemental o mucho más hacia el origen, de dónde salieron esos elementos, de dónde salieron esas moléculas, pues ahí entonces es un área que le compete a astroquímica, porque resulta que todos los elementos químicos que conocemos en la Tierra, pues que existen en la naturaleza, se formaron en las estrellas por diferentes procesos. Entonces, la vida de las estrellas, la evolución estelar, incluso, o sea, su muerte, proporciona al espacio una gran cantidad de material químico elemental que es procesado en esos diferentes ambientes por la radiación, pues por los choques, porque está caliente, porque está frío, todo eso, y pues como tienen todo el tiempo del mundo, tienen el tiempo del universo, pues para poderse encontrar, para poder reaccionar de la manera apropiada. Entonces, estos elementos no se pierden, sino que simplemente se encuentran, se procesan y empiezan a formar lo que llamamos moléculas. Como todas esas especies se forman fuera del planeta Tierra, las llamamos moléculas espaciales, y pues ellas son de diferentes tipos. Tenemos moléculas simples, incluso con 2 átomos juntitos y ya pues es una molécula, pero en este momento con las nuevas tecnologías y los nuevos laboratorios, todas esas cosas, hemos estado viendo moléculas un poco más complejas. El año pasado, por ejemplo, una de las moléculas que estoy trabajando en este momento y me interesa mucho, se llama la etanolamina. Y pues ya he hablado mucho de esa, pero es muy interesante porque resulta que esa molécula, además de tener importancia
biológica y es una molécula relativamente grande, pues tiene 13 átomos más o menos, no recuerdo bien el número, pero creo que es más o menos así. En astronomía se llaman moléculas orgánicas complejas, todas aquellas que tengan más de 5 átomos en su composición. Entonces, es bien diferente de lo que llamamos moléculas complejas en la Tierra. Una molécula compleja en la Tierra tiene 1000 átomos o más, ¿sí? Entonces, en astronomía es un poco diferente. Sin embargo, los ambientes son muy diferentes también. Tenemos densidades muy bajas, radiaciones absurdas, bajísimas temperaturas o altísimas temperaturas. Entonces, para que esa materia se junte y esas moléculas realmente se formen, entonces es necesario estudiar mucho. Y vemos que incluso moléculas como esa, que ya es un poquito grande para astronomía, se formó y está justo, fue observada en una región muy cerca del núcleo galáctico, que es donde está el fabuloso agujero negro que fue detectado hace 2 días que en Sagitario A. Entonces, imagínate, o sea, se crea una molécula o existe la posibilidad de ver estas estructuras químicas en regiones que son llenas de radiación, que son fuertes y que son ambientes que son bastante caóticos. Entonces, nuestra labor es justamente entender cómo es que todos esos procesos elementales llegan a la formación de moléculas, porque cuando estudiamos las estrellas, estudiamos la formación de sistemas planetarios al mismo tiempo, porque vienen ligados. Las estrellas cuando se forman dan origen a sistemas planetarios. Y la química que exista entre esos procesos de formación significa que dan origen a las moléculas o a las estructuras que llegan a esos cuerpos celestes o a esos planetas en formación. Entonces, eso es entender un poco sobre nuestros orígenes químicos y pues eso es muy bonito, o sea, pues es la base de mi proyecto de carrera, por decirlo así, lo que me motiva. Y entonces es todo eso, o sea, pensar de cómo en un ambiente agresivo esos elementos sueltos se empiezan a juntar de manera efectiva, de manera, ok, o sea, que sí funciona, y crecen y se forman moléculas. Y no sé, tal vez podemos empezar a encontrar cosas un poco más sofisticadas a medida que mejoren los telescopios y nos ayuden con la resolución y la observación. Ok. Oye, estamos escuchando hablar sobre las moléculas. ¿Cómo se estudian esas moléculas en el espacio? Ya rápidamente nos estabas comentando, pero así más desarrollado, ¿cómo se estudia? Sí, bueno, para eso utilizamos entonces los telescopios, los radiotelescopios. Los radiotelescopios nos ayudan a identificar las moléculas porque las moléculas rotan de una forma particular, tienen frecuencias de rotación características de cada especie. Entonces, como si fuesen huellas dactilares, ¿sí? O sea, una especie no tiene exactamente las mismas frecuencias que otra. Entonces, se pueden diferenciar. Aunque estén muy juntitas, ayuda a diferenciar. Entonces, las identificamos por medio de radiotelescopios. Eh, También cuando las vemos, entonces significa que se formaron de algún modo. Ahí entonces vienen los estudios por laboratorios y vienen los estudios por teoría. Empezar a pensar cuáles fueron esos precursores, cuáles fueron esos componentes que dieron origen a esa molécula y empezar a juntar como si fuera un rompecabezas. Entonces, bueno, si mi molécula, la que vi y la que identifiqué con el radiotelescopio, está compuesta por A, B, C y D, pues significa que yo tengo fragmentos A, tengo fragmento B, tengo fragmento C, que de alguna manera se juntaron para darme como resultado esa molécula. Entonces, eso es lo que hacemos. Y también a veces hacemos ciencia inversa, significa que en el laboratorio proponemos o en la teoría proponemos alguna especie o alguna frecuencia para buscar con los telescopios y decimos, mire, esta especie molecular debe ser interesante, tal vez exista, entonces démosle un ojito con una mirada, una buscada con los radiotelescopios y pues empezamos a corroborar de esa manera. Entonces, todos los instrumentos con que se colaboran para poder tener una mayor certeza, una validez de lo que estamos trabajando. Y pues en principio eso es lo que se hace. Y con los telescopios también, como en el infrarrojo, por ejemplo, también podemos ver señales específicas de algunas moléculas, porque las moléculas emiten en bajas frecuencias desde el infrarrojo a las ondas de radio. Entonces los utilizamos pues para buscar especies e identificarlas. Es así. Ok. Mencionábamos hace un momento igual acerca de los químicos que existen en los inicios, ¿no?
por ahí hay una definición del caldo primitivo del universo, que son las nebulosas, ¿no? Que mencionaban que podrían ser como las cunas en las que pues se lleva a cabo una reacción química. ¿Qué nos podrías explicar acerca de eso? Bueno, pues resulta que, como les había comentado antes, cada una de las etapas de evolución y estelar contribuye de alguna forma a enriquecer químicamente el medio interestelar. Sin embargo, la química que hay que estar, donde participan las nebulosas, o lo que vamos a definirlas, si es una nebulosa planetaria, que es una estrella que ya evolucionó y que está muriendo, entonces la química que está alrededor de esa estrella es una química un poco más en fase gaseosa, las moléculas tienden a ser un poco más simples y tienden a ser un poco más parecidas como con hidrocarbonos, moléculas de hidrocarbono, pero a veces un poco insaturadas o con pocos hidrógenos. Sin embargo, cuando vamos al proceso de nacimiento estelar, cuando hablamos de objetos preestelares o hablamos de protoestrellas, que es antes de que la estrella se forme como tal o empiece a quemar hidrógeno en su núcleo, esas regiones de formación de estrellas tienen temperaturas muy frías y al fin y al cabo tienen un ambiente propicio porque la estrella empieza a tener radiación, la estrella empieza a calentar su vecindario, por decirlo así. Entonces, es justo en esos momentos, en esos objetos, en esas regiones, en donde los elementos que ya estaban ahí presentes, porque todo en el universo es reciclable, o sea, nosotros somos producto de una evolución del universo, nuestro universo no es el mismo que era el universo primitivo, sino que ha ido evolucionando a medida que las estrellas nacen y mueren, ellas entonces enriquecen químicamente todo el medio interestelar. Entonces, en esas regiones donde nuevas estrellas están naciendo, es donde se encuentran todos esos elementos que son súper importantes y nos ayudan a dar ese como caldo que tú dices para la formación de sistemas planetarios que nos lleven entonces a una química primitiva, pues como la que hubo en la formación de la Tierra. Entonces, eso es súper bonito porque conecta o nos conecta directamente con el proceso de formación estelar. Entonces, cuando nuestro Sol se estaba formando, todas esas moléculas, todas esas partículas se agregaron de alguna manera a los pequeños cuerpos que se estaban formando, ya sean planetas, o ya sean asteroides, o ya sean cometas, o ya sea cualquier cosa, y ahí pues entonces empieza el proceso de evolución y formación de todas esas estructuras. Entonces es algo que necesita mucha ciencia y mucha explicación porque todavía no entendemos exactamente cómo es que funciona. Simplemente estamos haciendo muchas hipótesis y comprobando con experimentos y con observaciones y laboratorio, pues a ver si podemos entender un poquito sobre el camino de nuestro origen químico. Ok. Bueno, te comento, por ahí preparamos 10 preguntas de los alumnos de la escuela en la que estoy dando clases. Entonces no sé si puedo hacerlas, son 10 preguntas sencillas en la cual pues ellos originaron estas dudas. No sé si estés de acuerdo. Claro, sí, dale. Okay. Yo tengo eso, yo quiero una pregunta primero. ¿De qué cursos son los chicos? Los de estas preguntas son de preparatoria, específicamente son de okay. preparatoria. Bueno, hay como 2 de secundaria, ¿no? Entonces, preparatoria y secundaria, ¿no? Pregunta André Poblano, ¿para qué utilizan los rayos ultravioletas en el espacio? Bueno, los rayos ultravioletas son utilizados o son entendidos como la mayor fuente de modificación de especies químicas en el universo. Entonces, cuando hablamos de radiación, lo que nos pasa, por ejemplo, aquí en la Tierra y nos dicen, aplícate bloqueador solar porque los rayos ultravioleta te modifican y te pueden causar cáncer de piel, pues resulta que entonces imagínate todo lo que pasa en el espacio. Estos rayos ultravioleta no tienen filtros y atraviesan e interactúan con todas las especies moleculares que hay, entonces las ionizan, las excitan, las ponen en un nivel de energía superior y las transforma. Entonces, por eso es súper importante que estudiemos la radiación ultravioleta fuera de la Tierra. Ok. Segunda pregunta Marcos Gadiel. ¿Qué es una nube molecular? Eso es genial. Bueno, una nube molecular es una región muy, muy, muy fría y relativamente densa en una nube o en una, en una nube en el espacio.
cuando hablamos de nubes o hablamos de regiones así como difusas o como estamos hablando de una región grande compuesta por gas, compuesta por polvo, que pues tiene tamaños gigantescos. Las nubes moleculares entonces son fragmentos dentro de esas nubes o alrededor de esas nubes que normalmente se ven como manchas cuando las vemos en el telescopio visible por su baja temperatura. Y ahí entonces es donde se da lugar a la formación de nuevas estrellas, porque cuando esa nube de gas se fragmenta y se junta para formar nuevas estrellas, se enfría primero, y esa densidad y todo eso que pasa dentro de ella nos da origen a nuevas estrellas. Y se llama molecular justamente porque en esas regiones es donde más moléculas podemos encontrar. Okay. Pregunta Mario Canseco. ¿Qué papel juega la astroquímica en el estudio de atmósferas planetarias? Bueno, eso también es excelente, pues porque, como les había comentado antes, todo lo que compete en el estudio y la transformación de la materia, pues es parte del estudio de la astroquímica. Entonces, cuando hablamos de atmósferas, nosotros tenemos que pensar en la composición química de la atmósfera, como esos elementos que se encuentran presos a un objeto planetario, pues entonces está interviniendo en la modificación de su habitabilidad. Por ejemplo, si existe agua en su superficie, cuáles son entonces las estructuras, cómo es que se modifican. Entonces todo eso compete a la astroquímica y lo estudiamos de forma muy específica en elementos y moléculas. Cuando ya queremos hacer algo un poco más sofisticado, entonces ahí ya entra la astrobiología, que es la que empieza a hablar sobre habitabilidad. Nosotros somos un paso anterior en donde proponemos las especies y estudiamos las atmósferas y decimos, estas son sus composiciones, puede ser que haya algo interesante que podamos estudiar ahí. Pregunta Ángel Aragón. ¿Cuál es la función de la astroquímica de observación? La astroquímica de observación nos ayuda a identificar las especies químicas que existen fuera de nuestro sistema solar, o bueno, fuera de nuestra Tierra, porque identificamos en cualquier objeto fuera de la atmósfera terrestre, y nos ayuda también a mapear objetos, porque resulta que algunas moléculas son supremamente sensibles a algunos cambios de temperatura, a algunas choques o cosas que se presentan en los diferentes objetos, entonces nos ayuda a diseñar o a pintar el objeto a medida que lo observamos. Entonces, si ponemos algunos filtros, utilizamos, por ejemplo, la molécula de monóxido de carbono, que es muy buena porque ella es muy sensible para bajas temperaturas y nos ayuda a delimitar la morfología del objeto, y entonces podemos darle forma a algo que pues no sabemos exactamente cómo es gracias a las moléculas. Entonces, además de que nos ayudan a entender cuál es la química presente, también nos puede ayudar a mapear los diferentes objetos y a darnos una idea entonces de qué puede haber en ese lugar, químicamente hablando. Pregunta Raimundo Vázquez. ¿Cómo se desarrolla una nebulosa planetaria? Bueno, las nebulosas planetarias, como también había dicho hace poquito, es una de las últimas etapas de evolución de una estrella de tipo solar o de masa, de baja masa o masa intermedia, ¿sí? Entonces, estrellas que se parecen a nuestro Sol, cuando evolucionan, ellas empiezan en este momento, ellas, o sea, en la etapa principal que es la secuencia principal, ellas transforman hidrógeno en helio, pero cuando se les acaba ese hidrógeno, que es el componente principal de una estrella como el nuestro Sol, ellas siguen un camino evolutivo y entonces empiezan a utilizar otros materiales para crear nuevos elementos, pero esos elementos agotan el combustible de la estrella y agotan la estabilidad estelar. Entonces la estrella empieza a expandirse y a contraerse, y en todas este proceso, entonces la estrella es inestable, y cuando pasa eso también aumenta la pérdida de masa por vientos, entonces la estrella deja de controlar la superficie, digámoslo así, y se empieza a perder mucha masa. Toda esa masa entonces empieza a salir y empieza a acumularse, que posteriormente, cuando ya la estrella pierde mucho, entonces todos esos
como cascarones que se eyectan de la estrella, forman las nebulosas planetarias y entonces ese es justo el proceso anterior de la muerte estelar. Después de eso, la estrella entonces ya deja de tener su característica principal, se vuelve una enana blanca y la estrella técnicamente murió. O bueno, la estrella original ya no se conoce como tal. Ok, dice Vania del Carmen, ¿cómo identificas un elemento químico en el espacio? Bueno, pues todos los elementos, igual o sea, todas las moléculas tienen algún tipo de huella dactilar, por decirlo así. Entonces, utilizamos los espectros o son líneas en donde estos elementos emiten o absorben de manera característica. Entonces, la forma en la que los elementos químicos interactúan con la luz o con el espectro electromagnético nos brinda información de cuál es la especie que estamos observando. Entonces, hay líneas específicas o bandas cuando se forman moléculas que tú puedes, con los diferentes telescopios, ya sea elementos, los vemos por decirlo así, altas energías, o sea, ultravioleta, lo vemos en el visible o lo vemos en rayos X. Entonces, esta información nos da identidad de átomos, pero cuando nos vamos a bajas energías tenemos identidad de moléculas. Entonces, es justamente eso, son las líneas de los espectros y que nos dicen qué especie es. Pregunta Paola Castillo, algo relacionado con lo que comentabas, ¿qué es la espectroscopía? La espectroscopía. La espectroscopía, entonces, sí, es una forma de identificación o es una técnica de análisis o de identificación que nos permite entonces por medio de la interacción de la luz o de las moléculas obtener un patrón de líneas, porque los espectros significa tenemos una línea continua o un espectro continuo, es cuando no pasa nada y no hay absolutamente nada interactuando con nosotros. Cuando existe alguna perturbación de esos componentes presentes con la luz, existen fluctuaciones o existen saltos o existen absorciones, entonces existen emisiones o absorciones. Ya sea muy finas, que es lo que nos da entonces un patrón de líneas como los elementos, o nos da un poco más anchas, un patrón de bandas, que es lo que nos dan las moléculas. Entonces, eso nos permite hacer espectroscopía. Es algo que nos da información muy detallada sobre el contenido químico de un objeto, pero no nos ofrece estructura, solamente nos da líneas. Okay. Se cortó. No hay problema. Como yo no avisé de que yo normalmente hablo mucho, eso es parte de mi lugar de nacimiento, somos bastante conversadores, entonces también me disculpo porque me excedo mucho como siempre. No, es bueno, de hecho es lo que queremos, ¿no? Pregunta Emanuel Sabiñón, ¿qué es una cámara de ultra alto vacío? Genial, esta es una pregunta muy técnica. Pues resulta que las cámaras de ultra alto vacío entonces son instrumentos de laboratorio que utilizamos para simular ambientes de medio interestelar. Se llama ultra alto vacío pues porque, imagínate, cuando hablamos sobre la cantidad de materia o la densidad o la presión que tenemos en la Tierra, utilizamos las atmósferas. Entonces, cuando hablamos sobre presión en la Tierra, normalmente decimos a una atmósfera. Eso es nuestro valor estándar. Cuando hablamos de la presión en el medio interestelar o la densidad que existe en el medio interestelar, entonces nos vamos para cosas muy vacías. Entonces, una atmósfera equivale a más o menos a un bar. Y un bar significa que está a 1 por 10 a la menos 3 o 0.00 milibares. Entonces ahora imagínate que ultra alto vacío es 1 por 10 a la menos 12 o menos 9 o menos 10 milibares. Entonces son muchos ceros abajo de lo que es una atmósfera. Entonces es una ausencia de materia muy grande y por eso se necesitan cámaras especiales porque esos vacíos no se consiguen fácilmente.
Sí, o sea, como la sensación que tienes cuando utilizas y le pones la mano a la aspiradora, que tú sientes que te agarra, pues eso ahí, ese vacío, es, no sé, comparado como, eso es como un milibar, una cosa así, oh, eso ya estoy diciendo que es mucho. Ahora imagínate un vacío de 10 a la menos 9 veces, entonces es muy peligroso y es muy difícil de conseguir, necesitas una cámara especial. Ok. Ah, pregunta Paola Fermín. ¿Cómo se desarrolla químicamente la vida en un planeta? Bueno, esa pregunta es algo que también todos los científicos nos la estamos haciendo. Entonces, bienvenida al mundo científico, bienvenida al mundo científico porque es muy interesante. Nosotros todavía no sabemos exactamente cómo funciona, por eso es que estamos estudiando tantos caminos. La idea o lo que estudiamos a partir de la astroquímica es cómo esas estructuras elementales y moleculares se juntaron en los procesos de formación planetaria para empezar a enriquecer la química que pueda llegar a tener un planeta en formación o una atmósfera en formación o una luna en formación o cosas así, ¿sí? Entonces nosotros intentamos entender eso, cómo funciona, pero realmente no tenemos la respuesta. Entonces eso es algo que está en camino y pues bienvenido. Ya hiciste una gran pregunta, entonces tienes un camino científico muy, muy, muy iluminado en este momento. Ok. Pregunta Antonio Figueroa. ¿Cuáles son los efectos de la ingravidez en los procesos de reacción química? Pues eso también es algo que estamos intentando entender porque cuando hablamos de gravedad estamos hablando de interacción de un cuerpo celeste directamente con su hospedero, ¿sí? O sea, como lo que pasa en la Tierra, por eso estamos parados sobre la superficie, sobre la crosta terrestre, pero cuando hablamos de diferentes ambientes estelares o ambientes fuera de la Tierra, normalmente los efectos gravitatorios no son tan grandes. Los vacíos, como hablamos hace poco de ultra alto vacío, y eso entonces hace que esos encuentros o que esas atracciones moleculares no sean tan efectivas eh, y limita muchísimo los procesos químicos que se puedan dar. Entonces, es algo que también estamos estudiando, necesitamos laboratorios para entender eso, para simular esos ambientes. Entonces, también es una pregunta de científico en la actualidad y genial. Es algo que lo que estamos intentando entender y trabajar en eso. Ok, bueno, pues esa era la última pregunta. Pues en resumen, No, son súper buenas preguntas, muy sí, pelos, todos los chicos del instituto. sí, pues de hecho, como te comentaba, yo les he platicado acerca de tu trabajo y prácticamente era la intención, ¿no? Enfocarnos hacia lo que pues podría ser la iluminación de la química en este aspecto, ¿no? En resumen, pues la astroquímica, como nos has dicho, tiene muchos secretos, ¿no? Muchas cosas que todavía aún no entendemos, como lo es en muchas áreas. Creo que es lo excitante de la ciencia, de lo que nos gusta, el tratar de entender, conocer. En una entrevista pasada yo le comentaba al astrónomo Sebastián Musso que mientras más conoces del universo, a menos a mí a veces me pasa así, pues me da un poquito como pues como de miedo, ¿no? Como de más, porque desconozco más cosas. Cuando pienso que conozco algo nuevo, pum, aparecen mil cosas nuevas que no sé qué rollo, ¿no? Entonces como que sí es emocionante a la vez estudiar pues todo lo que es el universo, el espacio y todas esas cuestiones. Y pues prácticamente como lo mencionabas, todavía hay muchas preguntas por responder y pues nada, ¿no? Que entender que la única manera de poder entender es estudiando y tratando de comprender temas pues que no dominamos, pero al final de eso se trata, ¿no? Estudiar, estudiar. ¿Te gustaría dar un mensaje a los alumnos, a las personas que nos ven? Claro, no, pues, o sea, la verdad es que entre
más nos interesemos o tengamos curiosidad sobre la naturaleza, sobre lo que pasa, pues yo creo que en sí ese es el despertar de un científico. Un científico es una persona que tenga curiosidad por aprender, pero también entonces por preguntar, o sea, aquel que pregunta entonces y quiere saber cómo funcionan las cosas, de dónde vienen y para dónde van. Entonces ese es el espíritu de un científico. Entonces, lo que yo les quiero decir es que no tengamos miedo a preguntar, a preguntarle con el profesor, porque existen muchas dudas, entonces ninguna pregunta es poca, ni está fuera de contexto, por el contrario, cuando tenemos una duda necesitamos orientación, necesitamos conversar con alguien que nos oriente, entonces y ustedes que están en el colegio o están ya casi entrando a la universidad, entonces ese es el momento en el que nos tenemos que preguntar muchas cosas y disfrutar de lo que nos enseña el cole, entonces dejar de tenerle miedo a las matemáticas, dejar de tenerle miedo a la física, dejar de tenerle miedo a la química, a la biología y empezar a ver la naturaleza como algo que nos compete, que nos atrae, que nos emociona y que es parte de nuestro día a día. Entonces, y una cosa buena o bonita que tiene la astronomía es que desde diferentes áreas tú puedes ser un astrónomo y participar en astronomía. Astronomía necesita de ingenieros, astronomía necesita de matemáticos, astronomía necesita de técnicos, astronomía necesita de médicos, de biólogos, necesita de químicos, de físicos. Entonces, es una ciencia que atrae diferentes otras ciencias y otros campos de investigación. Entonces, es algo muy colaborativo. Entonces, si estás pensando en estudiar algo, electrónica, mecánica, no sé, ingeniería de sistemas, desarrollo de software, todas esas áreas también tienen que ver y son muy importantes para la astronomía. Entonces, bienvenidos. El profesor Matos entonces tiene mi contacto, tiene todas las formas entonces de que nos podamos comunicar y sería genial entonces tener unos futuros colegas viniendo de Oaxaca para el área de ciencias. Entonces, muchas gracias por este espacio. Qué pena pues porque yo hablo mucho como siempre, pero es hablar de ciencia me hace ponerme emocionada hablando de más. Y bueno, solamente decirles que ojalá les haya gustado y pues que esto es muy bonito. La verdad, a mí me encanta. Entonces, solo tengo que decirles eso. No, pues una vez más, muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros sabemos que pues, es una persona ocupada y lo mismo, ¿no? Se nota y es recíproco la emoción, el interés que queremos y la transmisión, como les comentaba, como ya 1000 veces que repetí, de transmitir, ¿no? Ese conocimiento. Hoy en día, divulgar ciencia pues, se ha vuelto un poco difícil por la cultura en la que pues a veces las redes sociales y todo ese rollo nos dificulta, ¿no? Pero pues aquí vamos a tratar de hacer una labor para tratar de acercarnos a jóvenes, a chicos, a que se, como usted lo dijo, ¿no? A tratar de llamarlos al conocimiento y tratar de aprender, que es lo que pues me motiva para este pequeñito canal o al menos proyecto que tengo. Y te agradezco muchísimo, en verdad, tu actitud, tu forma, sé que es una chava súper buena onda y pues mucho respeto para ti por todo lo que has logrado y por todos tus estudios. Y pues nada, ¿no? Agradecerte tu valioso tiempo, pues, para nosotros aquí. Te mandamos muchos saludos desde Oaxaca. Esperamos que algún día, si se da la oportunidad, pues, nos visites, ¿no? Y si no, pues nosotros, a lo mejor ellos te van a visitar o alguien de aquí te va a visitar y pues, qué bueno. Bueno, pues entonces, pues eso sería Muchísimas todo. gracias. Que te deseo muy buenas noches, porque por allá ya es de noche. Entonces, que Ya van a ser tengas, las 11 de la noche. sí, ya a las 11, y nosotros aquí todavía está el sol, hasta arriba. Pero bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Y pues, nos vemos, esperamos vernos pronto en algún otro proyecto tuyo. Muchas gracias de nuevo por la invitación y también les deseo lo mejor. Chao, chao.